Muy buenos días, mis hermanos. Yo creo que todos nosotros conocemos a los que han abandonado a Cristo y su camino. Si tú tienes un tiempo en Cristo, si tienes un tiempo en el camino de Dios, creciendo, confiando solamente en Cristo como su Salvador, usted ha conocido gente que han abandonado el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Y siempre es algo triste, y mi corazón como un pastor es que cada uno de nosotros podemos quedarnos fiel hasta el final para que podamos agradecer a nuestro Dios con nuestras vidas. Quiero mirar unos versículos aquí en Juan capítulo 6, versículo 66 hasta el versículo 68. Dice la palabra de Dios así: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿Queréis iraos vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Qué bonito. Ahí podemos ver una buena pregunta de Pedro, y él está siendo ofrecido de regresar al mundo, de regresar a lo que era cómodo por él, pero él hizo muy claramente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿a quién iremos? Pues esa es una muy buena pregunta, hermanos, porque la mera verdad es que si regresamos al mundo, si regresamos a nuestras vidas anteriores, hermanos, en verdad no es una vida que va a traer el gozo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esta. Yo entiendo que cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros podemos dejar el camino de Dios. Puede pasar a cualquier, por la tentación, por amigos, por diferentes motivos. Podemos dejar a Cristo, podemos dejar su camino. Pero en verdad, aunque yo entiendo que puede pasar a cualquiera, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué una persona dejaría a nuestro Señor, que es tan dulce, que es tan paciente, que es tan misericordioso y amante. Nuestro Señor, hermanos, nos ha dado todo que ocupamos en esta vida, y hasta que ha preparado un lugar en el cielo por nosotros, por confiar en Él, y nos hizo hijos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que una persona puede regresar atrás a este mundo? Pero, aunque no entiendo, yo sé que hay muchos entre los cristianos que son tentados de hacer esto. Y me gustaría pensar en esta pregunta por algunos minutos breves, en que podemos pensar conforme a la palabra de Dios a esta pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Quiero ver esta pregunta en luz de la palabra de Dios. Vamos a mirar 4 cosas rápido. Entonces, si queremos dejar a Cristo, si queremos dejar este camino que Cristo tiene para nosotros, entonces ¿a quién iremos? Número 1, ¿a quién iremos? ¿Al padre de mentiras? ¿Regresamos al padre de mentiras? La Biblia lo hace muy claramente, que el diablo es el padre de mentiras. Juan capítulo 8, déjenme leer un versículo. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice aquí, el último parte del versículo, hablando del diablo, dice: cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. La Biblia lo hace muy claro que el diablo, cuando él nos ofrece algo, tenemos que recordar que él es mentiroso. Que él te va a recordar, él te va a ofrecer, mejor dicho, él te va a ofrecer una vida que supuestamente es buena vida, que te va a traer mucho gozo, pero en verdad, hermanos, él es mentiroso. Y lo que él ofrece parece bien de afuera, pero lo que no sabemos es lo que está adentro. Al principio parece una vida buena, pero al final lo que miramos es el destino donde lleva este tipo de vida. Es un destino de tristeza. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso.
No puede ser más claro la Biblia. Él es mentiroso. Estoy bien sorprendido cuántos jóvenes siguen mirando la vida de sus compañeros ahí en la escuela, mirando las vidas que han escogido sus amigos y mirando cómo terminan sus vidas, mirando qué tipo de problemas tienen, qué tipo de dificultades tienen, qué tipo de sufrimiento tienen ellos. Y aún sabiendo que ellos escogieron este tipo de vida, hay cristianos que escogen el mismo tipo de vida. Qué triste. Debemos recordar que el diablo es mentiroso. Si yo dejo el camino de Dios, si yo dejo a Cristo, ¿voy a regresar al padre de mentiras? Pues no. Yo no quiero creer en esas mentiras que Él ha dado, que está dando a cada día, a cada uno de nosotros a través de tentaciones. Y puede ser que el diablo te está tentando de hacer algo que no debes estar haciendo. Pues cristiano, hijo de Dios, te quiero recordar que Él es, como dice aquí en la palabra de Dios, dice, Él es mentiroso y padre de mentiras. Padre de mentiras. Entonces, si dejas a Cristo, ¿vas a regresar al padre de las mentiras? Pues no. La segunda cosa, si dejamos a Cristo, si dejamos este camino, entonces número 2, la pregunta es, pues entonces, ¿a quién iremos? Número 2, ¿a quién iremos? ¿A una religión de obras muertas? ¿Regresamos a una religión de obras muertas que no da esperanza? ¿Regresamos a confiar en una religión que fue establecida por los hombres? ¿O prefiera estar más fiel a Dios y su palabra? Hermanos, yo no confío en ninguna religión, ni la mía. Amén. Yo confío en Cristo. Y eso es lo importante. Voy a leer otro versículo en Hebreos capítulo 9. Mira lo que dice aquí, o escucha lo que dice aquí en el versículo 14. Dice, ¿cuántos más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Concupiscencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En la primera parte de ese versículo habla de la sangre de Cristo. ¿Cuánto más por la sangre de Cristo somos limpios? Amén. La segunda parte es la otra opción. Si no quiere la sangre de Cristo, si no quiere confiar en el sacrificio de Cristo, entonces ¿en qué estás confiando? Ahí dice en la última parte del versículo, dice de obras muertas. Entonces tienes una opción. Yo quiero confiar en la sangre de mi Señor Jesucristo, que el sacrificio que ofreció Él sobre la cruz del Calvario era suficiente para mí. ¿O yo quiero confiar en mis buenas obras? Pues hermanos, yo no tengo suficientes buenas obras para confiar en mis buenas obras. Mil veces, hermano, yo quiero confiar en la misericordia de Dios. Mil veces quiero confiar en la bondad de Dios. Mil veces quiero confiarme en la sangre de Cristo para salvarme y no en mí mismo. Porque yo, en verdad, hermanos, yo no tengo nada que ofrecer a Dios. Nada bueno para ofrecer a Dios, hermanos. Todas mis buenas obras son sucios delante de Dios. Yo prefiero confiar en Cristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tiene más valor delante de Padre Celestial? ¿Obras de un pecador o la preciosa sangre de su propio hijo? De su propio hijo. ¿Qué tiene más valor para Dios? Pues por supuesto, es el sacrificio de su Hijo. Es el plan que Dios nos ha dado. Y para regresarnos a una iglesia donde confíen en el bautismo, o que confíen en los santos, o que confíen en un pastor, o que confíen en un líder, o que confíen en una religión, para confiar en esas cosas y rechazar el sacrificio del Señor Jesucristo, pues no, hermanos. No, entonces si dejamos a Cristo, si dejamos la confianza que tenemos en Cristo, ¿vamos a regresar a qué? ¿A una religión con obras muertas, como dice aquí en este versículo? No, hermanos.
debemos quedarnos con el sacrificio de Cristo. Cristo es suficiente. Sin duda. No es Cristo más otra cosa. No es Cristo más tus buenas obras. No es Cristo más tu iglesia. No es Cristo más sus creencias. Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, ¿a quién iremos? Amén. Vamos a mirar dos cosas más. Entonces, estamos examinando esta pregunta a través de la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, número 3. Si dejamos a Cristo, si dejamos su camino, entonces, ¿a quién iremos? ¿Sí? Si dejamos a Cristo, ¿a quién iremos? Número 3. ¿A las pasiones carnales? ¿Regresamos a vivir una vida egoísta? Mira lo que dice aquí en 1 de Juan. Ya tengo marcado y por eso puedo llegar más pronto que usted. Amén. Pero luego puede leer con calma. Juan capítulo 2. Déjeme leer el versículo 15. Dice, no amáis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay gente que han dejado el camino de Dios. ¿Por qué? Porque quisieron regresar a pasiones carnales. Hermanos, yo sé que todos tenemos tentación. No hay ninguna persona que es perfecto. Cualquier persona mirando este video en este momento no es perfecto. Yo no soy perfecto. Y sí tenemos tentaciones de este mundo. Pero hermanos, piénsalo. Esas cosas en que muchos invierten sus vidas no duran. No duran. Hay gente que quieren seguir las pasiones carnales de su vida. Quieren fiestas mundanas. Quieren seguir el dinero. Quieren seguir el sexo. Quieren seguir el alcohol. Quieren seguir la fama o las drogas o los placeres. O como dice aquí, las concupiscencias. Lo que ofrece el mundo a nosotros. Pero siguiendo esas cosas, dejando a Dios, dejando su camino y decidiendo, es lo que quiero por mi vida, esas cosas. Entonces hay que recordar lo que dice el versículo 17. Si decides seguir esas cosas con tu vida. 17 dice así. Y el mundo pasa y su concupiscencia. ¿Qué más? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay gente que van a invertir sus vidas en siguiendo esas cosas y van a encontrar al final que esas cosas no duran. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay otro grupo de gente que dicen, pues pastor, yo no quiero el sexo, y yo no quiero el alcohol, y yo no quiero la fama y las drogas y cosas así. Nada más, pero eso es lo que dicen, ¿ok? Pero casi es la misma cosa. Dicen así, solo quiero estar en control de mi propia vida. Pues solamente hay un problema con esto, 3 palabras. Mi propia vida. Hermano, la vida que tienes tú, la vida que tengo yo, no es mía. Amén. Una pregunta, para ver si es cierto. Hablando de ti, ¿tú creaste a ti mismo? ¿Pusiste aire en tus pulmones? ¿Te dio vida a ti mismo? Pues la respuesta es obvio, no. La vida que tenemos, la vida que tienes, la vida que tengo yo, no es de nosotros. La vida que tenemos nosotros es de Él. Amén. Y Él tiene derecho de mandarnos. Él nos creyó, Él preparó un camino correcto, Él preparó el camino de llegar al cielo. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Él ofrece a todo el mundo la salvación gratis. No es que tienes que llegar a pagar cierta cantidad de dinero, es gratis. Nada más requiere que creamos su palabra y que pedimos la salvación de Él y confiamos solamente en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén.
Entonces, hermanos, si regreso yo al mundo porque yo quiero esas cosas, yo quiero el dinero, yo quiero las fiestas, yo quiero cosas, placeres para mi vida. Si yo regreso a esto, hermanos, necesito yo recordar que lo que dice aquí es el final, que dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pero qué? Pero las cosas del mundo, ¿qué dice? Del mundo pasa y su concupiscencia. Entonces yo no quiero invertir mi vida en algo que no dura. ¿Ok? Vamos a mirar la última cosa. ¿Ok? Estamos hablando, si dejamos el camino de Dios, si decidimos, pues yo voy a regresarme un ratito. Y mira, no sea engañado por el diablo. ¿Ok? Hay gente que dicen, es que por un año yo creo que voy a regresarme al mundo, voy a unas buenas pachangas y yo voy a invertirme en cosas de este mundo, voy a divertirme en cosas del mundo y no me va a afectar y después voy a regresar a Dios. Pues hermanos, hay que entender que es más fácil de ir lejos de Dios que regresar a Dios. Dios es misericordioso, siempre hay perdón, hermanos. Pero el diablo te va a decir que es fácil regresar a Dios cuando no es fácil. Si es posible, con mucho sacrificio. Uno que tiene que humillarse mucho delante de Dios. Pero hermanos, no vale la pena salir del camino de Dios. No vale la pena dejar tu Salvador que murió por ti solo para seguir esos placeres del mundo. ¿A quién iremos? La última cosa, ¿ok? Número 4, si dejamos el camino de Dios, si regresamos al mundo por un ratito, o si regresamos permanente al mundo, entonces ¿a quién iremos? La última cosa es, ¿a quién iremos? A la esclavitud del pecado. Yo quiero ser esclavo, pues no quiero ser esclavo, no quieres ser esclavo, amén. Juan capítulo 8. Lo hace muy claro. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice así. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, escucha, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Los que invierten su vida en seguir el pecado, la Biblia dice que uno se pone bajo la esclavitud. Todo el mundo está poniendo bajo la esclavitud. El pecado no te agarra solo. Tú tomas la decisión y solito te pones bajo el control o la esclavitud, como dice este versículo, la esclavitud del pecado. Hermanos, yo no quiero ser esclavo de un pecado. Pero hay gente que decide todos los días, pues yo voy a hacer esto. Yo sé que la Biblia está en contra de esto. Yo sé que el pastor predica en contra de esto. Yo sé que todo el mundo está en contra de esto. Pero ¿sabe qué? Lo voy a probar. Pero hay que entender, hermanos, está poniéndote bajo la esclavitud del pecado. Y la cosa sobre ser esclavo quiere decir que ya no tienes opciones. Cuando eres esclavo, es el amo que te está controlando. Es el amo, que sea las drogas, que sea el alcohol, que sea sexo, que sean vicios diferentes, que sea egoísmo, que sea soberbia. Hay muchos tipos de vicios en este mundo, pero cuando decidimos dejar a Cristo, dejamos el camino de Cristo y seguimos una vida así, estamos haciéndonos esclavos de este pecado. Es lo que dice en este versículo. Pero gracias a Dios hay más versículos en este capítulo. Mira el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué esperanza! Amén. Diciendo que si es posible, hermanos, que Dios nos puede dar la victoria sobre la esclavitud de este pecado. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a dejar a Dios? ¿Por qué es que vamos a dejar el camino bonito que Dios ha puesto delante de nosotros? Un camino de bendición, un camino que a veces sí es difícil, pero lleva a una vida bendita, a una familia bendita por Dios, a unas situaciones, circunstancias benditas, porque ahí está con Dios, agarrando la mano de Dios. ¿Por qué vamos a dejar un camino así?
solamente para ponerlos bajo la esclavitud del pecado? ¿Por qué vamos a dejar solamente para regresarnos a una religión que nos sirve? A una religión de, como dice la Biblia, de obras muertas. ¿Por qué es que vamos a regresar al padre de las mentiras? ¿Por qué es que vamos a regresar a las pasiones carnales de esta vida? A las pasiones carnales o una vida egoísta. Hermanos, necesitamos entender la pregunta de Pedro aquí. Cuando él dijo, ¿a quién iremos? Si dejamos a Cristo, pues ¿dónde vamos? ¿Regresamos a una religión? ¿O regresamos a obras muertas? ¿O regresamos a cosas que nos sirven? ¿Regresamos a una vida egoísta? ¿Regresamos a ponernos abajo la esclavitud del pecado? Pues no, hermanos. Él tiene la vida. Él tiene perdón. Él tiene libertad por nosotros. Él tiene misericordia por nosotros. Él tiene la vida, la Biblia dice, para sus hijos. Entonces, si dejamos a Cristo, ¿a quién iremos? No, hermanos. Quédate con Cristo. Quédate en su camino. No siempre es fácil, pero siempre es el camino que termina en bendición. Siempre es el camino que nos ayuda, que ayuda con nuestros hijos, que ayuda con nuestra familia. Y hermanos, necesitamos llegar al momento de entender muy claramente, hermanos, que el diablo es mentiroso. Es mentiroso. Pero Dios nos ofrece vida. Entonces, hermanos, no deje el camino. No deja a Cristo. No dejes lo que ya sabes, que es la vida bendita por medio del Señor Jesucristo. Vamos a pasar un momento en oración y pídele a Dios: Señor, ayúdame de ser fiel. No me importa lo que hacen los demás, yo quiero quedarme fiel a ti, Señor. Vamos a ver. Muy bien, pues espero que ha sido de bendición. El motivo de un mensaje así, hermanos, es que yo no quiero ver a nadie dejar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido tan bueno para con nosotros. Nos ofrece todo lo que ocupamos hasta el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos regresar al mundo, a las cosas muertas que nos ofrece el diablo? Espero que ha sido de bendición para ti, hermanos, y que Dios le bendiga. Y hasta la próxima.